Era domingo, finales de julio. Un viento cálido y perezoso acariciaba los techos de teja de las casitas antiguas de mi querido Monterrey. El sol se ponía tan despacio, tan reticentemente, como si no quisiera despedirse de este día. Yo estaba de pie junto a la ventana, calzando las chanclas de mi mamá que me quedaban enormes, y vistiendo mis shorts de mezclilla favoritos, aunque ya estaban muy desgastados y yo misma los había cortado demasiado cortos hace tiempo, dejándolos deshilachados y con un aire de rebelde descuido. Llevaba una blusa ligera de lino sin mangas, una prenda que a la luz del atardecer se volvía semitransparente como una nube rosada. Alguna vez fue de mi mamá, pero la hice mía hace mucho. Se sentía como una segunda piel, un amuleto de comodidad y familiaridad. Acababa de volver a casa después de una semana con mi abuela Rosa en Oaxaca. Abuela Rosa era una mujer estricta, una roca de fe católica, devota, siempre con su rosario de cuentas grandes entre los dedos. Cada noche antes de dormir, rezaba en voz alta y refunfuñaba que las chicas de ahora se permiten todo y por eso sufren después. Su voz, un susurro áspero y lleno de sabiduría ancestral, resonaba en mi memoria. Recuérdalo, Isabelita, los hombres son como el tequila. Se beben bonito pero luego duele la cabeza, me dijo al despedirse, con una seriedad que no admitía réplica. Me dio un abrazo fuerte, un recordatorio de que a pesar de su severidad, su amor era incondicional. Llegué a casa cansada con el cuerpo pesado del viaje, pero con un cosquilleo eléctrico, una emocionante ansiedad, que me corría por debajo de la piel. Lo sentí de inmediato, a ese mismo que empezó todo. Él estaba en el patio trasero. El compañero de mi mamá, Rafael. No su esposo, no, pero vivían juntos desde hacía 3 años. Lo vi a través del cristal. Lavaba su viejo coche, un Volkswagen Escarabajo, algo entre reliquia y chatarra, ruidoso y siempre humeante, pero que de alguna manera le iba perfecto. Su figura se recortaba contra el sol poniente. Rafael no era de los que hablan de más. Era un hombre de pocas palabras y de muchas acciones. Tenía la piel bronceada, curtida por el sol y por el trabajo, y sus manos estaban marcadas por pequeñas cicatrices, como un mapa de las historias que no contaba. Llevaba una camiseta ajustada que delineaba sus hombros anchos y la musculatura de sus brazos. Tenía un aire de misterio, como si guardara secretos que solo se revelaban en su mirada. Parecía un héroe de esas películas mexicanas antiguas, callado, fuerte, con un toque de peligro que lo hacía irresistible. Su mirada, o eso creí, se deslizó hacia mí. Un movimiento casi imperceptible, un parpadeo, pero sentí que me había notado, que había registrado mi presencia. Volviste con carácter, dijo con la voz profunda y grave, sin apartar la vista del coche. La luz del sol poniente dibujaba una silueta a su alrededor. Pero en la comisura de sus labios, asomó una sombra de sonrisa. ¿Y usted sigue creyendo que no lo notan? Le respondí con una audacia que me sorprendió a mí misma, y me giré, ocultando cómo temblaban mis dedos. Mi juego empezaba estúpido, arriesgado, pero tan atractivo que no podía parar. Hice como que miraba mi teléfono, pero de reojo seguía cada uno de sus movimientos, como las gotas de agua corrían por su brazo, se deslizaban por la tela descolorida de su camiseta, hasta llegar a la cintura de sus jeans, donde colgaba un viejo cinturón de cuero. Una punzada, un tirón, se encendió en mi vientre. Era como caminar por el borde de un techo balanceándome en tacones, con la certeza de que un solo paso en falso me llevaría a la caída. Mamá estaba en casa, un ancla en la tormenta que yo misma estaba provocando. Confiaba en ella como en el cielo del desierto, grande, comprensible y eterno. Confiaba en mí, en su hija con diploma rojo y ni un beso a la vista. Pero no sabía que bajo ese ni uno se escondía algo a punto de estallar, una tormenta que amenazaba con arrasar con todo. Por la noche mamá se quejó de dolor de cabeza. Preparó su infusión favorita de manzanilla y se fue a la cama temprano, dejando la casa en un silencio denso. Me quedé en la cocina. El aire se sentía espeso.
cargado de una expectativa silenciosa. Llevaba una camiseta de noche delgada que llegaba apenas a la mitad del muslo. Debajo solo shorts casi invisibles de encaje. No me vestía así a propósito, no, pero todo mi cuerpo sabía que Rafael aún no dormía. Me incliné hacia el refrigerador en busca de agua y oí el suave clic de la cerradura, sus pasos lentos pero no ocultos. Podía sentir su presencia sin verlo. Se acercó como por casualidad, como si el destino lo hubiera empujado. Tan tarde y con ese aspecto, su voz sonó más ronca que antes, como un acorde grave en una guitarra. «¿Y usted siempre anda de noche sin motivo?», le respondí lanzando la réplica sin girarme, con una seguridad que no sentía. Oí el ruido del agua que se llenaba. Me volví lentamente con el vaso en la mano. Estaba en el marco de la puerta, apoyado en el quicio. Torso desnudo, una toalla al cuello, el cabello mojado como recién salido de la ducha. Una mirada que pedía permiso, pero que no lo esperaba. Extendí el vaso. «¿Quiere agua fría?». Se acercó un movimiento lento y deliberado, y tomó el vaso de mis manos, rozando apenas mis dedos. Sentí la piel arder con solo ese toque, un chispazo que recorrió mi brazo y me hizo temblar. «Has cambiado mucho», dijo mirándome a los ojos con una intensidad que me hizo perder el aliento. «¿Y usted no?». «Sigue igual de lento», le respondí con un susurro apenas audible. Entre nosotros había centímetros, pero el aire era tan espeso como la miel. Hizo un sorbo lento. Vi cómo se movía su garganta, cómo su mano tembló por un segundo. Fue una rendición fugaz, una fisura en su armadura de hierro. Luego dio un paso atrás, como si se estuviera forzando a sí mismo a romper la conexión. «Buenas noches, Isabel». Y se fue, dejándome sola en medio de la cocina. El corazón me latía como en una huida, sin besos, sin palabras, pero como si hubiéramos cruzado una frontera invisible. Ya nada volvería a ser lo mismo. La noche fue sofocante. El calor veraniego no bajaba ni con el amanecer, y hasta las sábanas parecían pegajosas, un sudor invisible se adhería a la piel. Me revolvía en la cama, tratando desesperadamente de no pensar, de no sentir, pero todo mi cuerpo recordaba la calidez de su aliento, la intensidad de su mirada, esa cercanía silenciosa que no necesita toques para encender la piel. Él tampoco dormía. Podía oírlo. El ruido de la puerta del garaje abriéndose y cerrándose, sus pasos suaves y lentos en la cocina, el rumor de su voz en la terraza, todo sonaba tan íntimo como si no viviéramos en una casa, sino dentro del mismo cuerpo. Por la mañana, la elección de mi atuendo fue instintiva. Me puse un vestido corto de algodón que apenas se sostenía en los hombros, con un escote que dejaba mis clavículas al descubierto. Por supuesto, sin nada debajo, con ese calor, ¿para qué? Me recogí el cabello en una coleta desordenada, con mechones sueltos cayendo sobre los hombros, una estrategia deliberada de aparente descuido. No tenía pensado desayunar, solo quería pasar a su lado. Lo vi en el porche apoyado en el pasamanos. Pasé junto a él, rozando levemente la madera donde se apoyaba. «¿No estás cansada?», preguntó con voz baja sin mirar. «¿De qué?», le pregunté mordiéndome el labio inferior. «De ti. De estos medios tonos, de este juego. ¿Y tú, Rafael, cansado de fingir que no eres hombre?». Se volvió bruscamente, sus ojos fijos en los míos. Se acercó demasiado cerca. Sentí su aliento caliente y el olor a tabaco y a tierra mojada. Todo en mí gritaba: «Hazlo». La electricidad entre nosotros era casi palpable, una presión que me hacía contener la respiración. Pero se contuvo. Se apartó un paso, rompiendo la burbuja de tensión que nos envolvía. «No lo haremos, Isabel», dijo, su voz un murmullo grave. «¿Por qué temes, o es que no eres quien pareces?». Dio otro paso atrás. Yo había ganado, pero fue una victoria amarga, porque cuanto más cerca del borde, más miedo a caer.
Por la tarde el silencio se instaló entre nosotros. Rafael arreglaba la puerta del cobertizo. Yo yacía en la hamaca, leyendo un libro del que no recordé ni una sola palabra. El sol caía a plomo, pero el aire en el jardín se sentía frío, como si nos hubiéramos distanciado por completo. Pero por la noche todo cambió. Volví de la ducha, el cabello goteando por el cuello y los hombros, mi cuerpo envuelto solo en una toalla larga y en calcetines de algodón delgados. Sabía exactamente cómo me quedaban. Lo encontré en la cocina, sentado en una silla, fumando en la penumbra. «Estás goteando agua en el piso», notó sin girar la cabeza, la voz seca. «¿Y qué vas a hacer al respecto?», pregunté, mi voz casi un susurro. Se levantó. Se acercó. Su mano se extendió, no hacia la toalla, sino hacia mi cabello. Tomó un mechón y lo apretó suavemente entre sus dedos. «No te imaginas en qué te estás metiendo», dijo, su voz llena de advertencia. Levanté los ojos despacio para encontrar los suyos. «Sí lo imagino. Me estoy metiendo en un lugar donde todo es real». Se demoró un segundo con la mano aún en mi cabello, luego se giró bruscamente. Se fue otra vez. Me quedé en medio de la cocina, mojada, enojada, excitada y humillada. No, más bien al límite. La noche no salió bien. Me revolvía en la cama, vestida solo con mis panties y una camiseta delgada, casi infantil, con las piernas flexionadas y los dedos de las manos hechos puño. Quería llorar, porque ambos sabíamos que así no podíamos seguir, pero tampoco podíamos parar. Por la mañana, lo vi en el balcón. Llevaba una camisa desabotonada y una cadena delgada alrededor del cuello. Estaba extrañamente calmado, como si hubiera tomado una decisión. «Hoy me voy con un amigo», dijo. «Creo que necesitamos un respiro». No respondí, solo lo miré. Dentro de mí, todo se contrajo como cuando de niña perdía un juguete favorito. Solo que ahora era peor. Estaba perdiendo el control. Pero luego todo cambió. Por la noche volvió sin aviso. Entró en la casa sigiloso como un ladrón. Yo estaba sentada en el alféizar de mi ventana, vestida solo con medias negras y una camisa larga. Un fetiche tal vez, pero en ese momento solo quería sentirme bella. Se acercó, tomó mi pie, mirando cómo lucía en el nylon semitransparente, y pasó un dedo por el talón. «¿Sabías que volvería? Sabía que eres más débil de lo que pareces». Sonrió. Se inclinó. Su frente tocó la mía. «Si lo hago ahora, todo cambia». «Ya cambió», susurré. «Pero no nos besamos». «Otra vez». Se fue dejando en el aire el calor de su cuerpo, una esperanza ardiente y una promesa. Mamá volvía el sábado por la noche. Nos quedaba un día. La casa estaba quieta, sumida en un silencio que se sentía más pesado que de costumbre, como en la calma que precede a una tormenta. Sentía en cada célula de mi cuerpo que todo lo que tenía que pasar, debía pasar antes de su regreso. O no pasaría nunca. Me levanté temprano, mucho antes de que el sol estuviera alto. Afuera el calor ya se sentía húmedo y pegajoso, el tipo de bochorno veraniego de Monterrey que se pega a la piel. Me puse una bata transparente de seda sobre mi lencería. Un sostén de algodón blanco, unos panties de encaje que apenas cubrían lo necesario, y calcetas blancas de algodón hasta la mitad del muslo. Era un atuendo tonto. Lo era, por supuesto, pero sabía que él lo vería. No era para él, no, era para mí. Para sentirme poderosa, en control, sabiendo que cada paso era una elección. Rafael estaba en el garaje, trabajando en el motor de su coche. Fui hacia él. Me senté en el borde de la mesa de trabajo balanceando la pierna, con el dobladillo de la bata rozando mis muslos. «Hace frío hoy», dije con una sonrisa en los labios, aunque el sudor me corría por la espalda. Me miró en silencio. Su mirada era pesada, ya no se ocultaba.
Había un fuego ardiente en sus ojos, una sed que no se atrevía a confesar. ¿Qué quieres?, preguntó directo, su voz tensa. Que dejes de ser cobarde. Se acercó un movimiento lento y lleno de una intención que no podía ocultar. Tomó mi muñeca. Su mano temblaba. No era de miedo, sino de una contención forzada, de una lucha interna. Sonreí, sintiendo el triunfo en el aire. Ambos sabemos a dónde va esto. Basta de fingir. Bajó su mano de mi muñeca hasta mi rodilla. Un toque lento con el mismo temblor de la primera vez, solo que ahora más intenso. Sus dedos subieron lentamente por la calceta, por la piel de mi muslo, como si estuviera trazando un camino. Si lo hacemos, ya lo hicimos, susurró, su voz casi inaudible. En la cabeza, en el cuerpo, no quedaba más que la presencia del otro. Me atrajo hacia él y por un segundo, solo un segundo, sentí sus labios en mi sien. Y eso fue todo. No hubo beso, no hubo caricia, solo el roce. Era una decisión, un acuerdo silencioso que no necesitaba palabras. Nos apartamos, pero ambos sabíamos que la frontera había sido cruzada. Ya había ocurrido. Por la tarde fui a mi habitación. Dejé la puerta abierta. Me tendí en la cama, vestida solo con mis panties y mi camiseta transparente. Puse música suave y cerré los ojos. El aire en la habitación se volvió denso, lleno de la anticipación de su llegada. Entró sin llamar. Solo entró. Se detuvo en el umbral, su figura llenando el marco de la puerta. No quiero huir más, dijo, su voz ronca con una honestidad brutal. No abrí los ojos, solo susurré, entonces, no huyas. Se sentó a mi lado en la cama. Su mano se posó en mi muslo. El calor de su palma atravesó la tela. Temblé, pero no me aparté. En ese momento, todo desapareció. El tiempo, la moral, el miedo. Quedó solo la piel caliente y el aliento. Hueles a lluvia, susurró. Y tú a la decisión que nadie se atrevía a tomar. Se inclinó. Sus labios rozaron mi cuello con una cautela infinita, como si estuviera preguntando ¿puedo? Sí, dije, pero solo sin promesas. No hubo más palabras. Nos movimos como en cámara lenta. Los toques eran cuidadosos pero temblorosos. Ambos temíamos no lo que pudieran pensar los demás, sino que nos gustara demasiado. No era como en las películas, sin ángulos bonitos, sin un guión preescrito. Era algo salvaje y honesto. Sus dedos recorrían mi espalda, los míos su pecho. Buscábamos una frontera y la cruzábamos cada segundo. Luego el silencio. Yacía junto a él, mirando el techo. Ella lo sabrá, dijo. Ya da igual, respondí. Fuimos más allá de volver. Esa noche preparamos la cena juntos, como si nada hubiera pasado. Cortábamos pan, yo lavaba tomates, y en cada movimiento se sentía la tensión, la misma que había estado entre nosotros desde el principio, pero ahora más pesada, más cargada de significado. De repente el teléfono sonó. Mamá, susurré al ver el nombre en la pantalla. Mi corazón dio un vuelco. Estoy en la estación. El tren se retrasó, dijo su voz con una ligereza que me pareció ajena. Llego en 1 hora. Rafael palideció. La sangre se le escapó del rostro. Tenemos que, yo lo arreglo. Su voz era un susurro de pánico. Fuimos a mi habitación. En un frenético apuro arreglamos la cama, juntamos la ropa del suelo, pusimos las cosas en su lugar, todo lo que pudiera delatarnos. Pero por mucho que ordenamos, quedó una sombra. Un olor, una vibración, una energía residual que se negaba a desaparecer. Cuando mamá entró, nos miró, y su rostro cambió. Lo sentí. Lo supe. Las mujeres siempre sienten. Su mirada se detuvo en nosotros dos, de pie, uno al lado del otro en la cocina. ¿Cómo estuvo?, preguntó, dejando la maleta en la puerta.
Nada especial, respondimos al unísono, una mentira perfectamente sincronizada que sonó más como una admisión. Se fue a su habitación en silencio. Rafael y yo nos quedamos en la cocina, en una quietud total. Él lentamente puso su mano sobre la mía. Todo será diferente, dijo. Pero ambos sabíamos que ya lo era. Después de que mamá regresó, la casa pareció congelarse. Las paredes se sintieron más delgadas, el aire más denso. No nos tocábamos ni con la mirada ni con una palabra, pero la tensión entre Rafael y yo era como el gas que se escapa en una habitación cerrada. Invisible e inaudible, pero esperando una chispa. Mamá intentaba parecer calmada, intentaba reanudar la vida normal. Horneaba pastel, llamaba a su amiga en Veracruz, hablaba de su viaje, pero en sus ojos vivía una ansiedad. Femenina, antigua, callada. Me miraba a mí, luego a Rafael, como si estuviera intentando descifrar un acertijo. Isabel, dijo una noche. ¿Hubo alguien? Casi dejé caer la taza que tenía en la mano. ¿Por qué preguntas? No sé. Cambiaste. Estás distinta. Y Rafael también. Los dos están raros. Sonreí, un gesto suave y forzado. Solo estamos creciendo, mamá. Ella asintió. Pero sabía que no me creía, o que no quería creer. Más tarde esa noche me quedé sola en el baño. Miré mi reflejo en el espejo. Mis piernas estaban envueltas en medias oscuras. Llevaba un camisón semitransparente, mi cabello mojado, revuelto en rizos. Era una mujer, no una niña. Ya no más. Rafael apareció detrás de mí. Silencioso como siempre. Lo vi en el reflejo. Sus ojos estaban llenos de culpa, deseo y miedo. No podemos, dijo, su voz era un ruego. No más. Me di la vuelta. Ya lo hicimos. Lo que sea que pasó, pasó. Y no fuiste solo tú, fuimos nosotros. Se acercó, tocó mis hombros. Fue un toque cauteloso, casi temeroso. Sus palmas estaban frías. Las mías ardían. No me iré, susurró. Entonces tendrás que quedarte para siempre con las consecuencias. Bajó la cabeza y en ese mismo instante la puerta del baño se abrió. Mamá. Ambos nos congelamos. Nos miró sin gritos, sin lágrimas, solo su rostro se veía como un papel con un agujero quemado. Así que así, pronunció, su voz era un hilo de dolor. Pensé que solo estabas madurando, pero ya eres adulta. Completamente. El silencio era peor que un golpe. Mamá, no me llames así. No hace falta. Rafael intentó decir algo, pero ella levantó la mano para detenerlo. Sal. Ahora. Salió. Nos dejó solas. Mamá se acercó, me miró largo como buscando algo del pasado en mí. Pudiste habérmelo dicho. Tal vez me hubiera trabado. No. No te perdonaría, pero lo entendería. Me quedé callada, porque no quedaban palabras. Una semana después me fui. No con Rafael, no. Sola. Mamá, en su dolor y desilusión, lo borró de su vida por completo y a mí me trató como si no existiera. La casa se convirtió en una tumba de recuerdos, un lugar que ya no reconocía. El peso de mi decisión me obligó a dejar todo atrás. Viví en la Ciudad de México, renté un cuarto minúsculo en una zona tranquila, y conseguí un trabajo en una pequeña cafetería. El aroma a café y pan dulce se convirtió en mi nueva normalidad. A veces, Rafael llamaba. Los mensajes eran cortos, concisos. Me fui a Tijuana, me escribió una vez. Conseguí trabajo en una fábrica. En cada palabra sentía su deseo de escapar, su búsqueda de un nuevo comienzo. A veces me preguntaba, ¿vives en mí? Yo sabía que sí.
Y le respondía con la misma certeza, yo también. Pero nunca respondía a sus preguntas. Solo leía sus mensajes, los guardaba como un tesoro, y me aferraba a la idea de que, a pesar de la distancia, la conexión seguía viva. Pasaron 3 meses. Conseguí un nuevo empleo en una tienda de ropa vintage en el barrio de Coyoacán. El trabajo me gustaba, cada prenda tenía una historia, una vida pasada que me recordaba la mía. A veces, cuando la noche se sentía más solitaria, me ponía unas medias oscuras y mis calcetas blancas de algodón, tal como entonces, cuando el calor de Monterrey nos asfixiaba a los dos. Lo hacía solo para recordar. Para no olvidar cómo se sintió. Una noche llegó una carta a mi buzón, sin dirección de remitente. El sobre era simple, pero la letra, familiar, me hizo temblar. Con manos temblorosas lo abrí. Dentro había una foto vieja. Era yo en la cocina de mi madre en Monterrey, de espaldas a la cámara, vestida con esa camiseta ligera de lino. La imagen estaba borrosa, como si se hubiera tomado en secreto, pero en su mirada, en la forma en que su figura se recortaba en el fondo, estaba toda la esencia de nuestra historia. Al reverso solo una frase escrita con esa misma caligrafía que me había hecho temblar. Si dijeras así otra vez, lo quemaría todo de nuevo. Miré por la ventana. El atardecer pintaba el cielo de la Ciudad de México con tonos de naranja y violeta. El crepúsculo. El viento veraniego, que ya no era de Monterrey, agitaba suavemente las cortinas de mi nueva habitación. Sentí que la historia no acababa, que solo se había ocultado, esperando el momento de resurgir. Pero, ¿qué pasaría si respondiera? ¿Volvería todo a encenderse o sería el fin definitivo? ¿Estaba lista para arriesgarlo todo de nuevo? ¿Estaba él dispuesto a dejar atrás las cenizas de una vida para comenzar una nueva a mi lado? La carta, con su promesa y su advertencia, yacía en mi regazo, un recordatorio de que la distancia no había sanado las heridas, sino que las había mantenido vivas, listas para reabrirse al menor susurro de mi voz.